Lo que sigue es un panel que también, como es la primera vez que tenemos invitados externos, es un panel compuesto por grandes referentes de la industria, en este caso quedaron los de industria exportadora. Los dos invitados que teníamos de industria consumera no pudieron asistir, no es que no los hayamos invitado, y de otros sectores como son las cadenas porcinas y aviar. Entonces, los voy a invitar, los voy a ir presentando un ratito de algunas cosas que nos gustaría que nos cuente. Primero está Carlos Riusech, que es, Carlos, bueno, sí, ya nos saludamos. Gracias, Carlos. Carlos es director ejecutivo de Frigorífico Dorina. Por favor, Carlos. Y la idea es que, en este espacio, enterarnos, Carlos, después está, perdón, ya los voy a invitar a todos, enterarnos de algunas de las cosas que están pasando o desde las otras miradas sobre el sector desde gente que, como les decía, tiene los mismos problemas pero que los sufre de manera diferente. Entonces, está Miguel Achával, también director ejecutivo de SWIFT, gracias Miguel, Daniel Fenoglio, de Granja Pacuca, y Joaquín de Gracia, que había quedado por allá, por el fondo, de director ejecutivo y dueño de Granja Tres Arroyos. Bueno, lo primero que quería de este espacio es agradecerles muchísimo el espacio, el tiempo que se tomaron para estar con nosotros acá. Para nosotros va a ser seguramente muy ilustrativo, muy formativo. Hace rato que veníamos con ganas de escuchar no solamente otros sectores, sino otras cadenas, de ampliar nuestra capacidad de análisis sobre lo que está pasando y esperamos también que esto, por lo menos que les esté sirviendo a ustedes para relacionarse con el sector y también para ver nuestra mirada. Muchos ya los conocerán y bueno, capaz que para nosotros es bastante habitual, pero han decidido viajar, tomarse el tiempo. Joaquín acaba de llegar de Brasil, de San Pablo, se vino. Y eso, la verdad que nosotros lo valoramos un montón. Así que, en principio. Carlos, teníamos algunas preguntas como para empezar o disparar un poco a ver si están los micrófonos. Sí, sí. Qué grande. Bien. De algunas de las cosas que habitualmente... Sí, creo que están dando. Probemos. Hola. Sí, ahí está. Bueno, de algunas de las cosas que habitualmente... habitualmente no, cada tanto conversamos con Carlos de algunos temas. Carlos, te formulo las 4 preguntas y después nos contás a ver cómo estás viendo esto. Primero, ¿cómo está la industria exportadora hoy? ¿Podemos o cuánto más podemos crecer en faena para exportación? Explicaste cómo la industria exportadora integra la media res. O sea, que no va todo para China o se compra la vaca y una parte va a China. O sea, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Y qué oportunidades y desafíos vemos para adelante? Si somos capaces de hacer eso en 7 minutos o 8 minutos, va a estar muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La industria exportadora argentina está pasando por un buen momento. El momento es auspicioso. Los volúmenes, creo que gran parte de los guarismos ya se han explicado, entonces yo voy a tratar de darle ideas de cosas que no se han mencionado. Venimos de un piso de 200.000 toneladas y como bien se decía, este año vamos a superar las 700.000. Una idea de lo que pasa con la capacidad instalada, que está siendo utilizada
en porcentajes que suben el 40% de su utilización. Si nosotros tomamos, hoy tenemos básicamente dos mercados. Uno es la Unión Europea, que sigue siendo el mercado de precios, y el otro es China, que es el mercado de volumen. Como bien señalaba Santiago, China ya venía creciendo a un ritmo que se preveía un crecimiento del 50% para el año 2025. China tiene básicamente 3 canales de importación. Uno es el canal oficial, donde importaba alrededor de 800.000 toneladas. El otro es lo que se llama canal gris, que es el canal que se usaba tradicionalmente, que es a través de Hong Kong. Y el otro es un canal que directamente es tan grande la frontera china y tan grande China también, que es el contrabando. Ellos preveían que el canal gris también tiene cierta dosis de ilegalidad, pero es como un canal informal aceptado. Ellos preveían un crecimiento de ese 50%, así que preveamos lo que representa para nosotros, era un volumen inmenso, y a partir de esto viene el episodio de la fiebre, que así como se comercializan 10 millones de toneladas de carne, se comercializan alrededor de 8 o 9 millones de toneladas de cerdo mundialmente, con lo cual la implicancia que tiene es monstruosa para el país. Entonces tenemos Europa, por un lado como precio, sigue siendo nuestro mercado de precio, China como nuestro mercado de volumen. Hoy la capacidad fabril está utilizada en más del 90%. Ahí tenemos una primer limitante. Si tomamos las plantas que reúnen las dos habilitaciones, habilitación para China, habilitación para Europa, estamos utilizando más del 90%. Eso implica un gran desafío para nuestra industria. Sumado a esto, para tratar de responder todas las preguntas, pareciera que en los escenarios que estamos enfrentando es muy difícil que podamos superar con holgura las 3 millones de toneladas. Vemos que nos cuesta mucho superar ese techo. Con lo cual, el crecimiento es un gran desafío, porque ¿de dónde saldrían los kilos excedentes para exportar? ¿O de dónde saldría la producción para exportar? El año pasado fue, en alguna medida, para el sector fue un poco, si se quiere, ese escenario optimista que se planteaba, porque el crecimiento fue totalmente destinado a la exportación y el consumo no había caído. Un consumo de alrededor de 55 kilos estimamos que es un consumo razonable. Este año, la verdad que el crecimiento de las exportaciones ha ido en detrimento del consumo, y eso no es bueno en una planificación a largo plazo. Entonces, hay un gran desafío ahí, porque si no logramos superar esas 3 millones de toneladas, ¿de dónde sacamos los kilos excedentes? Lo dejamos para después, para la pregunta del desafío. Cuando uno tiene oportunidad, o si tienen oportunidad de visitar plantas, creo que tanto Swift como Gorina están a disposición para que los grupos han ido varios ya, pero para que los grupos puedan ir a visitar las plantas sin ningún tipo de inconveniente. Cuando uno ve el animal faenado y ve 2 mediarreses, a veces se sorprende, porque es difícil de imaginar. A partir de ahí, una mediarres tiene 21 cortes. A partir de 21 cortes hay innumerable cantidad de integraciones. Nosotros tenemos, cualquiera de nuestras empresas, sin entrar a productos elaborados, debe tener entre 100 y 150 productos con facilidad. Y uno dice, bueno, si hay 20 productos nada más en 20 cortes, en definitiva en una mediarres. Esto implica que uno generalmente tiende a hacer la evaluación o la valorización de la integración contra la mejor alternativa posible. Y eso no siempre es tan lineal luego, porque, por ejemplo, no todas las plantas tienen las mismas habilitaciones. Entonces yo, tratando de interpretar las problemáticas de ustedes, una planta me paga una cosa, otra planta me paga otra. No todos cuentan con las mismas habilitaciones de exportación, y las habilitaciones de exportación en alguna medida también marcan la matriz de negocios. Entonces, por ejemplo, uno dice, kosher, voy a hacer kosher para Israel. Generalmente uno dice kosher con Hilton, y toda esa valorización les va a dar un número, que es un número que se puede hacer, pero que no es tan lineal como parece en el cálculo de la planilla de Excel. Cuando uno faena kosher, hay nuevas normativas, por ejemplo, de bienestar animal, que hacen que tuvimos que instalar cajones giratorios para la faena, son una especie de lavarropa que gira para poder, y con el animal con sujeción, que responden a, como decíamos, a requerimientos internacionales. Y
y todo eso hace que hoy tenemos rechazos de aproximadamente el 35%. Ese animal ya no va a kosher, ya tiene que ir a otro destino. Y así va armándose como una especie de rompecabezas, que después la dinámica hace que todo funcione de forma ordenada, pero lo mismo cuando medimos pH para Europa en los bifes, lo mismo cuando medimos, hay un montón de requisitos. El mundo, cuando ya entrando en la parte de desafíos, para tratar de respetar los tiempos, el mundo cada día es más estricto en lo que hace a los requisitos de exportación. Cuando hablábamos de bienestar animal hace 10 años era algo imposible y hoy ya ustedes lo ven, es algo que ya pasa en nuestras plantas. Empezamos a tener hasta manifestaciones de veganismo y de un montón de situaciones que implican un montón de desafíos. Yo me acuerdo que cuando se empezó a dialogar, una de las cosas que se ha logrado, y por eso estamos también acá presentes, es empezar a dialogar y a ganar confianza entre los diferentes sectores integrantes de la cadena. Eso tiene un valor inconmensurable. Pero para tirar otros tips y compararnos con países que están más desarrollados en ese sentido, como Australia, por ejemplo, nosotros llevamos nada más que 4 años charlando, o 5 años charlando en este diálogo, y países como Australia, que tienen bastante bien calculado todo lo que es el desarrollo del valor agregado en la cadena, tuvieron que llevar a cabo más de 400 reuniones entre el sector, para reuniones importantes de trabajo, con números, para tratar de llegar a interpretar cómo repartir lo que paga el consumidor, como bien decía, o lo que paga el importador, cómo se distribuye todo eso, cómo va decantando a lo largo de la cadena. El gran desafío es un desafío que yo creo que yo lo voy a plantear en estos términos. Muchas veces cuando lo planteamos en nuestra Cámara, tratamos de compararnos, por ejemplo, con lo que hoy representa Vaca Muerta, que nos lleva mucha ventaja, porque además es algo nuevo. Nosotros tenemos un negocio que es maduro, es un negocio que ya es maduro, es un negocio histórico y tradicional de la Argentina, y frente a un negocio que es nuevo, que parece que ofrece todas posibilidades dentro del sector energético, nosotros es como que cada vez que tenemos oportunidad, y tuvimos innumerables reuniones, y ojalá las tengamos con el presidente futuro, sea quien sea, la verdad que vamos a llevar problemas. Tenemos problemas de la producción, problemas nosotros, problemas... Se ha hecho muchas cosas en lo que hace a competitividad, como también se señaló, y en lo que hace a apertura de mercados. Sin embargo, la verdad que lo que tenemos que tratar de plantear es algún tema de planeamiento estratégico. Entonces, el desafío más importante, porque si yo me pongo a hablar ahora, creo que no tengo entidad para hablar de un plan de más terneros o un plan de incrementar el peso de faena, que son cosas necesarias, pero que seguramente ustedes conocen de memoria. Lo que falta en la industria asumió el compromiso, gran parte de la rentabilidad que la industria recuperó está puesta en inversión, e invitamos que vayan a verlo, y eso es muy necesario. Entonces hay 3 actores importantes, uno es la producción, la industria y el Estado. Los 3 tendrían que actuar acompasados para ver qué hacemos, porque ¿qué hacemos primero? Más producción, ¿dónde la coloco? La industria invierte primero para hacer la demanda agregada, para que esa demanda agregada sea genuina desde la industria y podamos consolidar precios. El Estado va a dar condiciones, se van a terminar de solucionar los problemas que existen, por ejemplo, que ahora pareciera que hay algún paliativo en camino respecto de lo que es el ajuste por inflación, respecto a lo que es tasa de interés, condiciones macroeconómicas de negocios, es decir, el ambiente general de negocios. Todos estamos interconectados e influenciados por el accionar de los otros sectores de la cadena, y creo que el tema estaría en ver cómo, el gran desafío, creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Yo no les puedo decir qué hacer, ustedes saben mucho más que yo de la producción, yo sí sé lo que tenemos que hacer como industria, que el gran desafío nuestro es inversión, y el Estado, con un Estado que desarrolle un ambiente amigable de negocios, creo que tendríamos que ir viendo cómo crecer acompasados. Y creo que esa es la solución en un plan que desgraciadamente tal vez tenga las luces un poco más largas que el momento que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, Carlos, impecable. Muy bien. Bueno, Daniel, la primera vez que en este ámbito empezamos a hablar de cerdos más allá de la fiebre porcina y del consumo. Y nosotros tenemos, como todo, ¿no? O sea, opinamos medio de afuera y de conocer alguna experiencia, y los que hemos tenido que estudiar algo de cerdos en la facultad, tenemos alguna idea de algunas cosas, pero no, la mayoría de nosotros no está en el sector.
Entonces, Daniel, de vuelta, las preguntas son, ¿cómo está el sector porcino hoy? Si el sector porcino hoy podría capturar la enorme oportunidad que está ofreciendo China y los mercados. Y si en esta oportunidad que está en el contexto, ¿cómo nos está yendo, o cómo les está yendo a nuestros países vecinos, especialmente Brasil? Brasil ya largó y cómo está. Y la otra pregunta que obviamente se desprende de todo esto es decir, ¿cómo estamos nosotros sanitariamente como productores porcinos? Bueno, gracias. Es difícil hablar en un ambiente ganadero de porcinos, ¿no? Joaquín ya se ríe porque yo siempre digo lo mismo. Para lo último, esta vez no, dejaron a los pollos para lo último. No. ¿Cómo corresponde? Siempre los ovinos pobres son los últimos, ¿no? Pero que en el mundo, y también se ríe Joaquín, somos los más grandes, ¿no? Se produce el doble de carne porcina que de vacuna. El sector argentino está bien en términos generales, viene creciendo a un 10% la producción anual, los últimos 10 años duplicamos la producción, se ha invertido mucho dinero en madres, en instalaciones, y también lo que ha favorecido mucho crecimiento es la mejora de la productividad. Parte de ese duplicar del crecimiento no solamente fue inversión en vientres, digamos, o en instalaciones, sino que casi que el 40% se debe a un incremento en la productividad. Hoy una cerda está dando cerca de 4.000 kilos de carne por año, ¿no? Si comparamos con otras especies, es bastante más. Y esa es la razón del crecimiento, es la razón por la cual en el mundo es la más producida y consumida, y es la razón digamos, estamos invirtiendo poco, tímidamente, algunos kilos de las otras carnes, ¿no? Pensemos que hace 10 años eran 7 kilos, hoy son 15 kilos, ya, digamos, pasa a ser un jugador que la gente le presta atención, hace unos años no. Y ahora nos hicimos más famosos por la peste porcina africana, pero eso fue una cuestión coyuntural. Dentro de ese crecimiento, sí, el sector está sólido, está muy bien, va a seguir, este año vamos a crecer un 3-4%, obviamente fue un año complicado, un año recesivo, se va a disminuir un poco la velocidad de crecimiento, pero hay muchos proyectos y hay muchos planes de seguir creciendo. Eso en cuanto a lo que es lo nacional. Vos me preguntabas lo de... Sí, Daniel, respecto de este agujero negro de demanda de proteínas animales que hoy es China hoy, sí. Y hablando de este nivel de producción de una cerda, es decir, ¿podemos, no sé, duplicar la producción porcina para acá 2 años para abastecer China? ¿O podemos entrar en un régimen de ese tipo como para aspirar a cubrir esa demanda? Bueno, duplicar la producción no es fácil. Hoy instalar una cerda se habla entre $8.000 y $10.000, ¿no? Por cerda de instalación, con lo cual es una inversión muy grande, para lo cual hacen falta créditos, que hoy ya explicó el economista, las tasas son prohibitivas, si bien uno podría sacar tasas en dólares pensando en la exportación, y por otro lado hay un problema también coyuntural del momento, es que al bajarle el IVA al cerdo, al capón, como la carne vacuna, al 10,5, y la carne de pollo, en la inversión que te sale el 21% de IVA te queda un saldo que nunca más recuperás y te quedaría como costo. Eso se está hablando con las autoridades y bueno, esperemos que tenga alguna solución. Pero digamos, vos decís, aprovechar el momento de la coyuntura internacional. Yo tiro algunos números nada más para que ya algunos se vieron, pero de cerdo se producen 113 millones de toneladas por año, de los cuales 56 produce China y consume China, ¿no? 56 millones de toneladas. Argentina produce 650.000 toneladas. Es el 1% de la producción china, toda Argentina. China normalmente importa, antes de la fiebre africana, 2 a 3 millones de toneladas por año. Es decir, nuevamente, Argentina produce, toda Argentina, 600, 700.000 toneladas, ¿no?
Ahora, después de este evento de la peste porcina, obviamente los volúmenes, se habla que China perdió el 40% de la producción de cerdo, y obviamente el cerdo argentino va a capitalizar alguna oportunidad. De hecho, abrimos el mercado chino, hicimos el primer embarque la semana pasada, pero Argentina exportó en todo el año pasado 23.000 toneladas de cerdo, entre subproductos y carne. Históricamente se exportaban entre 4.000 y 5.000, que eran básicamente subproductos. Hace 3 años, por primera vez, empezamos a exportar carne congelada, y hoy ya estamos en 23.000 toneladas. Calculamos que este año vamos a llegar a las 30, un poco más. Digamos, si comparamos eso con los volúmenes que necesita China, es nada, es como nada, digamos. Entonces, obviamente lo vamos a aprovechar, pero de una manera, si se quiere, indirecta. Yo creo que lo que la van a aprovechar mucho más los que exportan. No, obviamente eso le viene bien también, porque nos dan lugar en el mercado interno. Cada kilo de carne vacuna que sale es cada kilo que nosotros podríamos agregar en el mercado interno. Se va a aprovechar, ¿no? Que si esa enormidad, como dicen los chinos, y pasa acá en las autoridades, la vida tiene 30% de realidad y 70% de fantasía. Bueno, y acá se ha hablado muchísimo del tema chino como algo que iba a cambiar la historia de la producción porcina, y nos va a llevar mucho tiempo, ¿no?, hacerlo. Daniel, ¿y cómo estamos respecto a Brasil? ¿Brasil ya largó con...? Sí, bueno, Brasil produce 3,7, casi 4 millones de toneladas de cerdo. Impecable, muchas gracias. No lo vamos a dejar a Joaquín para el final, así que lo vamos a dejar a Miguel para el final. Creemos que 45, 46 kilos es el máximo potencial de consumo de pollo por habitante en Argentina. ¿Es el máximo o podemos crecer? Esa es una de las preguntas. En el negocio de los pollos, hoy casi todos los escenarios que se mostraron, tanto en las proyecciones de macro como en los políticos y demás, mostraban un escenario devaluatorio, más o menos, pero devaluatorio. ¿Cómo impacta la devaluación en el sector de las carnes aviar? Y el último punto es, así como tratamos de describir esas nueve variables como drivers del éxito del negocio ganadero, ¿cuáles son algunas de las que más impactan en el sector de la carne aviar? ¿Bien? Bien. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar con un auditorio nuevo para nosotros. Imaginen que nuestro animalito es el único bípedo y que vuela. Dentro de la mesa son todos de 4 patas y por ahora en tierra. Así que lo nuestro es un poco más volátil, justamente. Siempre cuento una historia de que cuando vienen los europeos con el tema de bienestar animal, ahora nos piden que pongamos perchas. Perchas es un soporte, alguna estructura para que las gallinas puedan subirse como hacían antaño. Y las gallinas pesan 4 kilos, no se suben más a ningún lado, pero se las ponemos igual. Las reemplazamos ahora con fardos de pasto y eso para que... Pero la verdad que controlamos y no se pueden subir. Es un animal distinto, ¿no? Esto es una actividad nueva también. En los 60 arrancó la hibridez, los cruces genéticos, y es una actividad que con 55 años ha hecho una revolución en el mundo. Es imposible analizar hoy la actividad de proteína animal si no nos metemos en el terreno, en el territorio de Daniel, porque el tema de peste porcina africana nos está cambiando a todos. Como dijiste, José, vine de Brasil esta madrugada, había una feria que se llama Salón Internacional de la Avicultura y la Suinocultura, era fiesta, no era una feria. Los productores independientes, integrados, las empresas exportadoras, estaban todas de fiesta realmente. Los balances son espectaculares y las perspectivas maravillosas. Simplemente para agregar un poco de conocimiento hacia todos,
nosotros representamos hace muchísimos años en Argentina una línea genética que es COB. Es una de las únicas dos líneas genéticas que hay en el mundo de pollos hoy. Y tiene un centro de producción en China. Entonces el gerente general es chino y nos dio una explicación de la peste porcina africana como él lo ve, con fotos que él mismo tomó, ¿no? Donde nos puso específicamente que tuviéramos cuidado que había algunas fotos sensibles. Para él, conclusiones de un chino veterinario que vive en China, si mañana hubiera una vacuna disponible, cosa que es imposible en menos de 3 a 5 años si se ponen a trabajar seriamente, porque hay 200 proteínas que atacar, pero si mañana hubiera esa vacuna, a China le llevaría 7 años volver a tener su rodeo de cerdos. Por lo tanto, muchos creemos que nunca más lo va a tener y que eso se va a hacer o en Argentina o en Brasil o en Sudamérica en general, que es donde tenemos las proteínas vegetales necesarias para transformarla en proteína animal. Eso mismo nos implica a todos un desafío y una responsabilidad extraordinaria, porque los chinos comen 180 millones de toneladas por año, incluyendo la pesca, de proteína animal, y no la van a dejar de comer, por lo menos nadie lo presiente. Así que para todas las carnes, para toda la proteína animal, los brasileros están por eso tan exultantes. Y nosotros estamos en Argentina. Con eso les quiero decir que, bueno, nos vamos arreglando como podemos. Debería ser bueno también para nosotros. Creo que terminará siendo bueno. Nosotros en el año 2001, yendo a tus preguntas concretamente, producíamos y consumíamos, llegamos a caer a 17 kilos per cápita de consumo de pollo. Hoy estamos en 45, 46, si le agregamos la informalidad es un poco más, tenemos nuestros ajustes, las estadísticas son siempre así, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad de crecer dentro del mercado interno, pero haciendo productos distintos. Crecer en peso carcasa, pero no ofreciendo peso carcasa al público, sino ofreciendo cortes tradicionales, pero que no son de consumo masivo. Supremas envasadas, congeladas en forma individual, nuggets, milanesas, empanadas, lo cual, peso carcasa, tenemos la posibilidad de agregarle bastante a ese consumo, pero tratando de modernizar la venta en los canales de distribución con productos modernos, sino con los productos que es un pollo entero, que chorrea agua, que a la gente no le gusta, sino darle otra calidad de producto. Entonces ahí podemos tener mayor cantidad de unidades de pollo vendidas dentro del mercado interno. Llegamos a los 47 o 48 kilos, a veces subsidiándolo desde la industria, perdiendo mucho dinero, la gente compra mucho por precio y el argentino es carnívoro. En total consume esos 120 kilos per cápita que más o menos tenemos todos calculados y no los quiere sacrificar. Si por ahí se desplaza de una carne a la otra, pero va a buscar la más barata, pero sigue comiendo carne. Y eso es algo que creo que no es fácil de que el argentino lo sacrifique o lo modifique. Así que cómo crecimos de 17 a 48 es realmente en 15 años es milagroso y ha sido por precio básicamente y por todas las cuestiones que ha pasado la carne roja durante todo ese periodo donde bajó también de consumo, motivado no por la industria, no por los productores, sino por el gobierno que tuvimos en su momento. Esperemos que esto no lo tengamos que volver a repetir. Nosotros no podemos hacer un crecimiento similar porque no hay condiciones para poder abastecer más que 2 o 3 kilos de consumo interno, de mercado interno, pues ningún país está por encima de los 52 o 53 kilos que es Israel, pero hasta ahí se llega, ¿no? Con respecto a la devaluación, al tipo de cambio, ¿cómo nos afecta? Nosotros somos maíz y soja dependientes, consumimos maíz y soja, eso nos implica estar dolarizados en lo que es toda la parte de alimentación. Y lo que le falta al maíz y la soja, que es exportable, es importado, que son vitaminas, minerales, aminoácidos que se necesitan para la nutrición. El resto sigue las reglas del mercado interno, que raramente son muy distintas que la devaluación. O sea que inicialmente ganamos competitividad, como ahora, como en este momento que podemos exportar a un tipo de cambio diferente. Pero la verdad que todo eso es efímero, eso es hasta que la inflación alcance al tipo de cambio y eso pasa rápidamente. Eso dura algunos meses más o algunos meses menos, excepto como en el 2001 cuando fue explosivo, de 1 a 4 como fue en su momento, bueno, la inflación tardó en acercarse.
Así que somos 50% en forma inmediata dependientes en el costo de la devaluación y el otro 50% se va a ir acercando en la medida en que el tipo de cambio lo dejen por debajo de la inflación. Si el tipo de cambio acompaña, porque nosotros deberíamos ser competitivos para exportar siempre, no por efecto de una devaluación puntual que cada gobierno hace cuando le explota en la mano, porque si no, la primera herramienta que utilizan nuestros gobiernos y de cualquier signo, y con los economistas más prestigiosos, es anclar el tipo de cambio. Y cuando anclan el tipo de cambio, la inflación cede un poco, pero dejamos de exportar. Y cuando dejamos de exportar no tenemos divisas y las deudas las tenemos que pagar. Y después no las pagamos. Y si no las pagamos nos pasa lo que nos pasa. Entonces, es bastante sencillo visto desde aquí. Desde el gobierno es un poco más difícil. Y por último, sí, pero pareciera que yo alguna vez dije, algún presidente del Banco Central pensó que porque tenía apellido alemán a él no le iba a pasar. Y le pasó. Y le reventó. Y era lógico que con 15 pesos te va a quedar un año y medio, 2 años. Mirá, en algún momento alguien va a tener que hacerlo. Y lo tuvieron que hacer. Es así. Y no me acuerdo la última. Ahí estaba, pero estamos muy bien. Bueno, canudo. Era, a ver, básicamente era en esto de que todos de alguna manera estamos relacionados a las mismas condiciones macroeconómicas y a los mismos factores por ahí de estrés en el negocio. Sí, era la matriz tuya, sí. Sí, bueno, a ver, ¿qué tanto de lo que nos pega a nosotros les pega a ustedes? ¿O bueno, qué tanto de lo que nos favorece a nosotros les favorece a ustedes? Ya con China ya nos dijiste bastante. Sí, correcto, con eso creo que parte de la pregunta, pero nosotros necesitamos ser exportadores. Nosotros tenemos, el principal problema que hoy enfrenta la industria es el riesgo. La nuestra es una industria completamente integrada. ¿Qué quiere decir completamente integrada? Nosotros, por ejemplo, somos representantes de una línea genética, traemos abuelos de los pollitos que te comes, para que tengas una idea. O sea que esos abuelos, recién a los 6 meses empiezan a poner huevos fértiles, a los 21 días de esos 6 meses ese huevo se transforma en una reproductora, a los 6 meses esa reproductora empieza a poner huevos, que a los 47 días es pollo para faena. O sea que esto de que las decisiones en avicultura se crece rápido, tampoco es así. Necesitamos 3 años desde que ponemos un abuelo reproductor hasta que obtener, hasta que terminamos ese abuelo reproductor, pero hasta los 2 años no tenemos mercadería para ofrecer. Así que es completamente integrada. Desde el abuelo en adelante. Está apareciendo, copiando a la carne roja, lamentablemente, consumera, están apareciendo cooperativas, productores independientes en la realidad. Y eso es una de las cuestiones que más le daña a la actividad. Porque el sistema impositivo argentino es tan complejo, tan inentendible, tan fácil de evadir, y nuestras autoridades son tan facilistas en el control, que lamentablemente a las empresas que queremos, intentamos ser empresas del primer mundo y formales, nos cuesta cada vez más poder competir. Y aparecen cooperativas en medio donde todos los empleados son monotributistas y estamos copiando un poco lo malo que nos va dejando la carne roja. Así que, primero, la formalidad es imprescindible, una reforma impositiva para todos los sectores, pero especialmente para el de los productos como los nuestros. En la mesa de carne se habla mucho este tema, el presidente lo entiende. El presidente Macri creo que es el que más entiende en la reunión de la mesa de carnes de lo que necesitamos, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y por último, que no dejemos de ser competitivos, porque el mercado internacional, el pollo es la mercadería que más se transa en el mercado internacional, por encima de la carne roja y por encima del cerdo. Por lo tanto, no debemos dejar de exportar para poder tener una válvula de escape frente a situaciones del mercado interno que no podemos controlar. Excelente, Joaquín. Muchas gracias. Gracias. No dejamos a la sabe por el final, así que le toca a Miguel. Y casi que te dio un montón de pies para tu tema. Miguel, tenés, digamos, normalmente en estas conversaciones que hemos tenido, alguna recurrencia con ver cómo adecuamos nuestra producción a lo que pide el mercado. Entonces, mi pregunta son 3. Y nos quedan poquitos minutos antes de que nos saquen de la sala, así que va a tener que... No, tenés tu tiempo. ¿Qué es lo mejor que producimos, por lo menos de lo que les llega a la planta de ustedes,
qué deberíamos producir en función de lo que el mercado pide y qué oportunidades crees que hay además de China. Ok. Hola. Primero les quiero hacer un comentario. Esta mañana, mientras me afeitaba y escuchaba la radio, terminé de afeitarme y decidí llamar al fonoaudiólogo, a Osde, porque aprendí dos palabras que naturalmente no suenan. Una es flexitarians y la otra es reperfilar. Mañana en la mañana, fíjense, pónganse enfrente del espejo y digan reperfilar. Es rarísima esa palabra, pero evidentemente la tendremos que aprender a usar. Y la otra, flexitarians, es el consumidor que tenemos en nuestras carnes que decidió empezar a usar carnes de origen de plantas más que animales. Pero básicamente, volviendo a las preguntas que vos me hacés, la número uno es, ¿qué es lo que mejor hacemos? Terneros, sin lugar a duda. Y terneros es genética. ¿Y qué es lo que peor hacemos? Lo mal que tratamos ese animal. Nosotros en la planta vemos una cantidad enorme de animales, enorme, 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 y lo que vemos es una gran variabilidad, ¿no es cierto? Yo le tengo envidia a ellos dos, porque, fíjense, es más fácil hablar último, porque te copias de las cosas que dicen, pero fíjense que hablaron cosas interesantes como líneas genéticas, y los dos hablan de líneas genéticas. No hablan de 5 razas, 8 razas, 10 razas, no, en líneas genéticas. Porque el mundo busca uniformidad de producto. Y lo que tenemos que producir es uniformidad de producto. Porque como uno de los dos dijo, ya no se habla más de un pollo entero. Ya no se habla más de un cerdo entero. Hablamos de cortes o hablamos de cortes, partes porcionadas. Y ahí me meto en áreas más específicas. Hasta que no tengamos una tipificación en la Argentina, y se han cansado por ahí de oírme con este tema, en la cual podamos clasificar este ternero que tan bien genéticamente fue desarrollado y cómo fue creciendo y qué tipo de alimentación tuvo y qué producto final llegó a ser, estamos en un proceso mediocre y en el cual estamos atados y no vamos a salir nunca. Yo creo que el gran desafío, sea con este gobierno, el que venga o quien sea, es tenemos que empezar a aprender de ellos dos qué es lo que han hecho con su producto. Uniformidad de producto. La gente no duda cuando va a agarrar un corte de una carne aviar o de una carne porcina, porque saben que es siempre igual, no hay sorpresas. Por lo tanto, ¿qué producimos bien? Ese ternero seguro. ¿Qué tenemos que hacer con ese ternero? Procesarlo bien, engordarlo bien. Y es difícil engordar bien un animal cuando uno vive en Argentina y vio las condiciones climáticas que tenemos. Es obvio que un año va a salir muy bien, otro año va a salir más o menos, otro año va a salir mejor terminado, otro año peor terminado. Vuelve a mi tema de tipificación. La silueta de un animal no determina calidad de carne. No podemos aceptar, ni ustedes ni nosotros, ustedes como productores y yo como industria, que en base a la silueta del animal me paguen por el producto. Porque silueta no significa calidad. Ellos no miran silueta, ninguno de los dos mira silueta. Mira calidad de carne, calidad de corte. ¿Es magro o no magro? ¿Tiene más grasa de cobertura, más grasa de marmoleo, lo que sea? Pero ya la silueta no significa nada. Por lo tanto, tenemos que, si hay algo que tenemos que romper inmediatamente, les diría, es la inercia de este proceso productivo argentino que está atascado y nos hace pelear entre quien produce y quien procesa. Porque el mundo, no le importa que nosotros pensemos, el mundo está diciendo, Argentina tiene posibilidades, tiene oportunidades, pero no nos entienden. Estamos pidiendo una cosa y nos mandan un poco lo que tienen, un poco lo que hay, un poco lo que van juntando. China, en ese sentido, yo digo que no es un buen ejemplo, porque me permitió hacer un montón de cosas. Primero, aprender a exportar volúmenes, que les puedo asegurar que no es fácil. Hoy en día, y reconozco sin lugar a dudas, este gobierno ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a la apertura de mercados y a la facilidad con que hoy puede exportar cada uno. Pero China es un trampolín para nosotros, desde el punto de vista de carne bovina. Tiene que ser un trampolín. Porque ahora yo sé exportar, yo sé llenar un contenedor, yo sé lo que el mercado me demanda. Lo que tengo que empezar a trabajar es en qué voy a mandar. ¿Voy a seguir mandando vaca para la industria china? ¿Cuánto tiempo? Hasta que se acaben las vacas. Si yo no tengo que producir vacas. Es verdad, muchas vacas que nos llegan a nuestros frigoríficos podrían estar un poquito más gordas, seguro. Pero si yo pienso en un novillo de alta calidad y, como dije en un principio, que tiene genética, estoy con todas las condiciones para competir con un Estados Unidos, con una Australia, con cualquier país que exporte. Las condiciones las tengo. Enojémonos
Preocupémonos, no podemos estar pensando a ver cómo hago para seguir exportando vaca a China y ganar dinero y a ver qué es lo que pasa. Insisto, China nos dio el trampolín, es momento de despegarnos de este proceso en el cual la complacencia y por ahí a veces la rentabilidad nos hace quedarnos en el mismo lugar donde estamos. Con respecto a eso, hay otros dos puntos que creo que es importante mencionar, y es, si uno mira a lo que es exportaciones e importaciones, recién estamos tocando la superficie, ¿no? Ayer escuchaba en la radio, el habitante chileno exporta $4.000 por año. El habitante argentino exporta $1.000 por año. Por lo tanto, fíjense lo que es el potencial, y ese potencial de diferencial de exportación es lo que nos permite a los argentinos vivir mejor o peor. Ya que somos tan dolarictos, tenemos que vivir de la exportación, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ya comemos 105, 110 kilos de carne. Aprendamos a compartir esas carnes. Yo creo que la cultura de la carne bovina casi diría no existe más. Yo creo que ni mis hijos, ni mis sobrinos, ni los hijos de los señores. Fíjense el espacio de la parrilla, cada vez menos carne bovina, cada vez más pollo, cada vez más cerdo. Entonces, no sigamos vendiendo la idea de que la cultura de la Argentina tiene que comer 80 kilos de carne. Cuando yo veo los cuadros, bueno, estamos comiendo menos carne que hace 3 años y que 5 años, lo decimos con tristeza. ¿Por qué tristeza? ¿Qué problema hay en competir? ¿Qué problema hay que comamos 50 kilos y que exportemos los otros 50 kilos? ¿Para qué queremos comer nosotros 80 y exportar 20? Comamos 50 y exportemos 50. Si tengo proteína animal al lado mío que es competitiva, que es buena, que funciona. Creo que tenemos que romper paradigmas, con este gobierno, con el gobierno que sea. Yo creo que el gran desafío es cambiar el proceso productivo, cambiar el proceso de proceso. Tenemos que cambiar, y hay otra cosa que es importante. No tenemos que cambiar en base a lo que queremos que las cosas pasen. Yo creo que el gran desafío frente a una elección es ver y escuchar lo que el próximo gobierno va a ir marcándonos el camino. En un país donde el gobierno marca tendencias. Y muchas veces uno quiere hacer lo que el gobierno no quiere. Y así es como chocamos, y después cuando nos juntamos a comer un asado un sábado a la noche, protestamos y catarsis. Yo creo que de nuevo, otro desafío es, escuchemos lo que el gobierno nos dice. Escuchemos lo que el próximo gobierno nos dice. Nos habla más de vaca muerta que de consumo de carne. Entonces, ¿a dónde va el próximo gobierno? ¿Va más a un lado, va más al otro? Ya no somos tan importantes como éramos antes. La Argentina era agrícola ganadera. Hoy en día somos agrícolas ganaderos, pero somos generadores de energía, somos generadores de tecnología, de servicio. Hay muchas otras cualidades de Argentina. Así que no somos más famosos. Vamos a tener que pelear por nuestro espacio de competitividad con todas las otras industrias que hoy en día compiten. Yo creo que la oportunidad, tremenda. El potencial, no lo sé. Pero no es cuestión de empezar a ver que a la industria frigorífica de exportación le va bien y es momento de que derrame, que ayude a la industria, y nosotros en este sector somos los que cooperamos con el productor. Miren, yo cuando escucho a alguien que dice, yo estoy para ayudar al productor, y lo voy a hacer muy duro esto, y me cobra una comisión, es como mi abogado. Yo no conozco ningún abogado que me ayude. Todos me cobran para sacarme del lío, pero no lo hacen no lo hacen con el corazón, lo hacen con la billetera. Por lo tanto, no hay nadie que nos va a ayudar. Nadie ayuda a nadie en un negocio. Nadie ayuda a nadie en un negocio. Y al revés, no nos engañemos pensando que nos ayudan, porque no nos sintamos. Lo peor que uno puede pasarle es que le tengan tristeza. Enojate conmigo, pero no me tengas tristeza, porque es indigno que te tengan tristeza. Entonces, cuando hablamos de los sectores de la industria, cuando hablamos qué es lo que hay que hacer en cada sector, compitamos, tratemos de ser buenos, tratemos de ser primeros, tratemos de no ser promedio. Y el secreto es ese, salgamos de la venta del animal promedio. Somos los primeros que queremos salir, les prometo que somos los primeros que queremos salir y queremos premiar al tipo que produce mejor. Pero para hacer eso, tipifiquemos. Y otra cosa más importante, como lo dijo bien Joaquín, salgamos de la informalidad. Sin informalidad, o con informalidad, mejor dicho, y sin tipificación, el año que viene, en este entorno, vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos. Muy bien,
Gracias. Bueno, nos queda espacio para muy poquito entregar la sala de inversión, de desarrollo de la cadena, de acuerdos de plan estratégico. Llamó la atención lo de interesante todo el enorme potencial de lo que es abastecer China y que no hay magia, que no vamos a poder duplicar las producciones y que no vamos, o sea, que tenemos que saber seguir trabajando de a poquito, haciendo todo lo bien que se viene haciendo. Capacidad de procesamiento, parece que es el límite en todas las cadenas, genética, condiciones macro, hablamos de medir la calidad de lo que producimos de otra manera, de cortes, de productos, de que lo que decía Miguel, que lo mejor que estamos produciendo hoy son los terneros y que después por ahí no los tratamos tan bien o que no los estamos engordando tan bien. Pero para mí la palabra clave es, que se repitió en todos los casos, es oportunidad. O sea, creo que en todos los casos todos hablaron de que estamos frente a una enorme oportunidad que el mundo nos está dando para abastecerlos de proteína animal. Y que por ahí las primeras impresiones de lo que pasó con China incluso hasta se quedan cortos con lo que puede llegar a ser el impacto.